a otro invitado que precisamente en esa línea, él es Rubén Vázquez, quien estuvo acompañándonos hace algunos días con el tema de la sillatón. Rubén, bienvenido y maravilloso verte. Ya viene estrenando. Ya con ese estreno de super silla que tienes. Ahora sí que como todo un gerente, como lo hablaba Lady en un programa anterior. No, muchas gracias por la invitación, de verdad que el tema que están trabajando el día de hoy es apasionante. Y es algo que por mucho que lo hablemos vamos a quedar cortos, ¿cierto? Venimos del tiempo cuaresmal, son 40 días en las cuales nos venimos preparando para la Semana Santa, para vivir tres acontecimientos bastante importantes, como es la pasión, muerte y resurrección. Aquí en la Semana Santa en Marinilla, pues nos los han ilustrado de una manera profunda cuando se hace las procesiones y se realiza lo que es, digamos, cada uno de los pasos que conlleva la Semana Santa. Este viernes 12 de abril arrancamos con la procesión de la Dolorosa, esos pasos que nos anteceden a acompañar este momento, digámoslo, de sufrimiento, momento de dolor, pero que también nos antecede a nosotros de pronto a sentir ese dolor y esa necesidad de sufrir por el otro, ¿cierto? Entonces, por eso se antecede una semana antes a la Semana Santa, es llamada la Semana de Dolores, en la cual con la Santísima Virgen María empezamos a dar esos pasos de este gran acontecimiento. Así es, Rubén. Pero aquí detrás de cámaras hablábamos de algo también que a todos nos apasiona, y yo creo que nos apasiona porque en la Semana Santa hace parte como de eso tradicional. Y es eso como los ritos, pero más allá de los ritos es también cómo se vive en familia o las costumbres que se tienen en la comida, en algunos escenarios a los cuales se visitan. Cuéntanos un poco acerca de ello. Sí, la Semana Santa para nosotros es un acontecimiento importante y trascendental. Por eso se empezaban a preparar desde mucho antes. Desde el principio del año empezaban a preparar los trajes. Porque Marinillo, que se respete, estrena en Semana Santa. Entonces todos los astres desde el principio del año tenían que encargar el vestido. Y ese era un trabajo como muy complejo porque tenían sastres, estaban modistas, trabajaban hasta tarde de la noche para poder dar cumplimiento con todo. Y eran trajes muy elegantes. Sí. Y la Semana Santa prácticamente se comportaba como un desfile de modas. Porque uno no podía quedar mal en Semana Santa, tenía que estar bien presentado y era algo exclusivo. Todo se hacía aquí, menos los zapatos se tenían que traer de los artesanos de Río Negro. Es ahí cuando la historia, Lady, y este tipo de patrimonios también cobra mucha vida, porque es vivido y sentido por las personas de aquí. Sí, hasta mediados del siglo pasado, Marinilla era más rural que urbana. Y los campesinos venían a celebrar la Semana Santa, a lograr la Semana Santa. Y para ello, entonces tenía que venir como no están muy amarrados por la culinaria. Entonces traían lo que llamaban el bastimento. El bastimento lo componían lo que era la estaca. La estaca era un bollo de maíz grande, que era muy versátil porque lo podían preparar de muchas maneras. El famoso bizcocho de teja. Todavía o costra también lo llamaban algunos. Sí, porque unos lo hacían en unas callanas y era redonda. Y otros, las más humildes, lo hacían sobre una teja y formaba la forma de la teja. Era un bizcocho de maíz capio. Otro elemento que se utilizaba en esa época era el famoso pescado seco, que se vendía en las tiendas. Las tortas de pescado. Y entonces era un pez seco y muy salado. Y tenían que remojarlo en agua salada para sacarle la sal y poder hacer tortas y otros preparativos. Así es. Rubén, tú que también estás y eres de esas personas que están muy cercano al tema católico, precisamente en esa preparación que tú haces con los grupos a los cuales tú evangelizas o conversas, ¿qué se viene en esta Semana Santa precisamente para ustedes o con el grupo o con las personas que te siguen, por decirlo de alguna manera? Bueno, digámoslo, en la Semana Santa trabajamos el camino del Éxodo, o el camino de la Pascua, el paso
de pasar de ese hombre viejo al hombre nuevo, como lo diría el apóstol San Pablo. Como lo veníamos mencionando hace ratico, trabajamos 3 acontecimientos bastante importantes: pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero no se nos puede olvidar que, digámoslo, la manera más crucial que nos lleva a la Semana Santa es el Vía Crucis, porque es andar cada paso, cada acontecimiento, digamos, cada una de las estaciones con Jesús. Cada uno de nosotros nos convertimos en ese cirineo que está acompañando a Jesús en este momento del Calvario, porque lo estamos acompañando al Gólgota, al huerto de los olivos, donde Él se va a entregar por nosotros, ¿cierto? Entonces, allí, cada uno de nosotros los hombres, nos convertimos, digamos, en ese cirineo que le ayuda a cargar la cruz. Y las mujeres se convierten en esas santas verónicas que le enjugan el rostro a Jesús. Por eso vemos que hoy en día aún se lleva la tradición de que en el Viernes Santo todavía hay mujeres que utilizan la mantilla negra, ¿cierto? Que simboliza, digamos, el luto o el dolor que conlleva este día. Muy propia de la época antigua. Así es. Don Rubén, Roberto. Don Roberto, don Roberto, él es tan amable que nos cuente un poquito acerca, porque rápidamente ya vamos como teniendo que acotar el asunto religioso, pero con respecto, por ejemplo, al festival, ¿cierto? Sabemos que tenemos aquí un emblemático festival que aglutina gente de muchas partes que exclusivamente vienen en la época de Semana Santa para escuchar esos cantos líricos y, bueno, para degustar a esos artistas que se han especializado precisamente en el tema religioso, en el canto religioso. ¿Desde qué época viene esta tradición y por qué es tan importante? Esta tradición viene desde 1978, cuando en una tertulia en que participaban Jaime Arturo Gómez, trajo la idea y participaron de esa tertulia, entre otros, Fernando Osa, Berencio Gómez Acevedo, Roberto Salazar y otros, y habían observado en Popayán esos festivales y decidieron traerlo a Marinilla. Hicieron el primer festival y tuvo tal acogida que fue necesario que se reunieran todos los integrantes con el municipio, con representantes del municipio, representantes de la parroquia, el cura párroco de la época, y decidieron crear la corporación Amigos del Arte. Y desde esa época institucionalizaron el Festival de Música Religiosa. En esa han traído artistas de talla internacional, y muchos a nivel nacional, y últimamente ha participado locales, con una formación que viene de los músicos de Incomar, agrupación de Incomar, y otras agrupaciones que se han ido formando y vienen a participar con los invitados, ya sean internacionales o nacionales. Definitivamente la Semana Santa en Marinilla se vive como todo un acontecimiento en donde, como lo acabamos o lo hemos remembrado en todo el programa, no solamente vivimos las procesiones, no solamente se vive y se puede observar el arte desde esas imágenes tan bonitas y que, como nos cuenta un poco, nos relata don Roberto, tienen una tradición, sino también vivimos el Festival de Música Religiosa, la exposición de arte religiosa, y bueno, y que la invitación es a que las personas que estén por acá se acerquen a la Casa de la Cultura, vayan a la capilla y conozcan pues la programación, pero en un momentico les vamos a dar un poco las fechas. Vámonos antecitos a una notica por parte de Maxfield, que nos trae unas recomendaciones acerca de algunos entrenamientos que podemos hacer en casa también con el tema de mancuernas, pero entonces vamos a ver qué nos traen ellos y ya regresamos para que conozcamos entonces las fechas un poco, para que ustedes se programen en esta Semana Mayor. Hola, muy buenos días. ¿Cómo se encuentran? Hablamos del centro de entrenamiento Maxfield y hoy te queremos hablar sobre cómo mejorar el trabajo de los glúteos con mancuerna. Hablaremos sobre el trabajo del glúteo con mancuernas, ejercicios sencillos y básicos que te permitirán fortalecer los glúteos y estabilizar las rodillas. La compañera nos va a mostrar un ejercicio muy sencillo de rotación de cadera
con la mancuerna, círculos hacia afuera. Hazlo, Lina. Entonces ven, el movimiento se debe hacer lento y amplio para poder concentrar la fuerza en los glúteos. Y también lo podemos hacer al contrario. Porque los músculos del glúteo vienen en forma circular, nunca son rectos, entonces trabajamos y estimulamos más el glúteo. Es una forma muy sencilla de poder trabajar los glúteos y que los pueda hacer en la casa de forma adecuada. Recuerda que te hablamos del Centro de Entrenamiento MAFI, donde creamos estilos de vida saludable a través del ejercicio con calidad. Y hacemos ejercicio a tu medida. Estamos ubicados detrás del Centro Comercial La Gran Manzana y contigo Las Chilenitas. Crea un estilo de vida saludable. Bueno, hay otra actividad asociada a la Semana Santa que está más relacionada con los niños y se llama la Semana Santica. Yo pensaba que era una actividad que recién se había impulsado, pero me dice don Roberto, antes de entrar al aire, que ya es un asunto de tradición. Cuéntenos un poco, don Roberto, acerca precisamente de este evento. Sí, la Semana Santica se les daba para que los niños se involucraran y participaran directamente en las actividades de la pasión y muerte de Jesucristo. Se tienen noticias de la Semana Santica desde el siglo antepasado, por ahí desde 1930. En esta época, la señora Judith Gómez Moreno, con sus hijos y familiares, hacían una pequeña Semana Santica con figuritas hechas de muñequitos y salían por las calles una semana después de la Semana Santa. Esa tradición duró muchas épocas y un hijo de doña Judith, Luis Ángel Moreno, que posteriormente fue sacerdote, era el que realizaba las predicaciones. Hacia 1950 y pico, 55, la retomó Josefina, una familiar de ella, Josefina Moreno, quien con sus hijos también hacía una especie de Semana Santica con imágenes que ella misma preparaba con sus hijos. Después, hacia 1960, Bertica y Gómez también hacía con sus familiares otra Semana Santica. Ahí estaba y esta se desapareció. Fue retomada después, últimamente, cuando se creó una cofradía, como una especie de cofradía, que es la de Santo Domingo Sabio, que está dirigida por María Gisela Incapié García, con el acompañamiento del concejal Jorge Arturo García. En esta Semana Santa las figuras son muy bonitas, son una réplica de las figuras y implica no solamente sacar las imágenes, sino que tienen un trabajo previo, donde se hacen unos ejercicios espirituales a los niños que participan y les explican todo lo que es la Semana Santa, lo que significan los actos religiosos y todo el proceso de qué es la pasión y muerte de Jesús. Y es una forma también de seguir manteniendo la tradición, o sea, con las generaciones más menores, por decirlo así, se garantizaría entonces una perdurabilidad en el tiempo con respecto a una tradición tan importante como esta. En ese ejercicio de la Semana Santica, vemos mucho que los niños se apropian de esos espacios, y no solamente eso, sino que también trata de hacerse una réplica casi que idéntica de lo que se vive en la semana pues, de los adultos, por decirlo. Todo. Además de eso, la participación de las bandas, me parece que eso también le da una fuerza bastante importante a la Semana Santa. Y bueno, tenemos que reconocer también que no solamente la Semana Santa se vive de manera muy bonita y hermosa en el parque principal de nuestra parroquia de la Asunción, sino que tenemos otras parroquias, de pronto Rubén también, que conoce un poco también de esa tradición, de pronto si nos puede hablar de lo que pasa en las otras iglesias, y de pronto también cuál es como ese asunto en común que se vive, pero también cuál es el valor agregado de cada una. Bueno, en cada una de las parroquias, cuando hablamos de procesiones, es hacer, digamos, pública nuestra fe. Desde las Sagradas Escrituras se decía que el rey David, cuando danzaba, iba en procesión
para alabar y glorificar al Señor. En cada una de nuestras parroquias, como es la parroquia Nuestra Señora de la Asunción, el Santuario de María Auxiliadora, pues se trata digámoslo así, de vivenciar de manera diferente cada uno de estos acontecimientos. Por ejemplo, en nuestra parroquia Nuestra Señora de la Asunción estamos acostumbrados a que la Semana Santa se vivencia a través de las imágenes. En el Santuario de María Auxiliadora nos las hacen de una manera, digámoslo, más magistral a través del drama. Es una Semana Santa dramatizada y que anteriormente también las Semanas Santas no se hacían mucho a través de imágenes, sino que se hacían dramatizadas para que la gente pudiera tener más conciencia y pudiera conocer del gran acontecimiento que se vivía en la Semana Santa, ¿cierto? Por eso vemos que en otros municipios como es Cocorná, como es Granada, aún todavía se vive la tradición de las Semanas Santas dramatizadas, para que sea uno mismo quien se identifique allí y pueda entrar en ese proceso de conversión. Muy bien. Bueno, rápidamente, quisiera como que nos explicara un poco si en algo también ha influido Marinilla, que fue la madre de todos estos municipios del oriente más lejano, precisamente en ese fervor y en esa religiosidad que también se vive en esos otros municipios aledaños con respecto a la Semana Santa. Sí, Marinilla era el cantón de Marinilla y fue creando parroquias a lo largo de todo ese cantón. De Marinilla salieron Granada, Peñol, Guatapé, San Rafael, San Carlos, San Luis. Todos los municipios que se iban creando lo hacían en torno a una iglesia, que era el centro del parque. Y Marinilla tenía una vocación religiosa muy grande y se formaron muchos sacerdotes. Todos esos sacerdotes de Marinilla fueron a engrosar, a evangelizar y a propagar la fe en las respectivas iglesias que iba creando. Con el paso del tiempo, esos caseríos se formaron en pueblos que se fueron independizando de Marinilla. Las parroquias creo que fue fundamental precisamente en ese cantón y en ese ordenamiento también territorial. Recordemos entonces fechas. ¿Cuándo entonces iniciamos? Si tienen en este momento esas claridades, cuando iniciamos, por ejemplo, hablando de la Semana Santa en la parroquia de la Asunción, cuándo se inician las actividades y también un poco el festival, cuándo inician de pronto los conciertos para que las personas que nos gusta y que queremos participar y vivir también la Semana Santa, desde esos escenarios pues podamos estar. Bueno, pues sabemos que la Semana Santa se antecede una semana antes. Como ya lo decía, empezamos con la Semana de Dolores. Este viernes iniciamos con la coronilla Nuestra Señora de los Dolores. Vamos a tener Eucaristía a las 10 de la mañana en la capilla de Jesús Nazareno. Allí vamos a anteceder pues la Eucaristía, vamos a tener la solemne procesión con la Dolorosa a las 3 de la tarde y allí mismo se va a tener la coronilla de los 7 dolores. Es allí donde pues iniciamos esa parte. Y ya el domingo de Ramos, que es la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, tenemos la bendición de Ramos a partir de las 10 de la mañana que sale de la capilla de Jesús Nazareno. Muy bien. ¿Y el Festival de Música Religiosa? El Festival de Música Religiosa inicia el domingo de Ramos con el primer concierto y después todos los días hay conciertos. Se va a seguir realizando en la capilla también de Jesús Nazareno. Capilla de Jesús Nazareno. De Jesús Nazareno, así es. Y también entonces se van a tener las exposiciones. Recuerden que el maestro Soto pues también está preparándonos unas exposiciones muy bonitas para todas las personas, para que llevemos a nuestros hijos, para que nos hagamos cultura, ¿cierto? Y valoremos ese patrimonio y ese arte de todas las personas que se esfuerzan para darnos durante esta semana mayor, no solamente un asunto de